Buenas, buenas noches, profe. Buenas noches, Ray. Esperemos que los compañeros se unan para empezar. Esperémosles un ratito, ¿sí? Ya, perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches, Fernando. Estamos esperando que se unan todos para iniciar. Chicos, tal vez saben si pasó algo con los compañeros que no se unen aún. No, profe. ¿Qué será? Démosles unos 3, 4 minutitos más e iniciamos, ¿sí? Bueno, profe.
Buenas noches con todos. Buenas noches, Daniela. Ya solo nos falta un compañero. De todas formas, ya vamos a iniciar. Esperemos que entre. ¿Cómo es? ¿Cómo es que nos falta el nombre? Estaba enfermita, no sé si ya se curaría, tal vez sigue enferma y por eso no ingresa. Bueno, a ver, déjeme prender la cámara. Logro encenderla ya. Ya funciona. Listo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la clase. Vamos a iniciar. ¿Cómo les fue la prueba antes de comenzar? ¿Qué les pareció ese tipo de prueba? Cuénteme, para ver si podemos usar esa metodología o cambiamos. La idea es como hacer cosas variadas. Esa era una de las propuestas. O sea, profe, la prueba estuvo como, o sea, ya le vi del 1 al 10, un, un 8, porque entiendes el tema, o sea, mientras escribimos nosotros vamos entendiendo lo que es el tema. Si usted nos pregunta, Ujú, eh, era de la ética y la moral, yo que me acuerdo, entonces eh, vamos poniendo nuestro conocimiento como un ensayo. Entonces yo creo que bueno, me gustó la prueba, me gustó porque, como le dije, así se aprende. ya, gracias, No Fernando. es como opción múltiple de las otras pruebas. Ray nos dice, quiero pensar que estuve bien. Ya, más allá de estar bien o estar mal, lo que me interesa es que vayan ustedes captando, ¿no es cierto?, lo que son la ética, la moral, que vayan captando qué son los valores, estas cuestiones, que se vaya como tal vez tomando un poco más de conciencia sobre los temas. Eso me interesa mucho. Todavía no he leído nada de nadie aún, pero ya cuando lea han de encontrar algunos comentarios. ¿Ya? Para como ir avanzando, ¿sí? Y para ir reforzando estos temas, hoy la propuesta es como ver algunos videos, ¿ya? Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ver el video, todos vemos el video y después hacemos un comentario, ¿ya? Pero la idea es que todos participen, o sea, para ver y analizar, ¿no? Cómo dentro de estos videos que vamos a ver, son algunos, hay algunos que me gustan mucho de los que voy a pasar. Cómo dentro de estos videos se manifiesta la ética, la moral, cómo se plasma o qué propuestas tienen, ¿no? Las personas que hicieron estos cortos, sí, en relación a algunos valores que existen. Hay uno en especial que es la abuela Grillo, me gusta mucho. eh, y bueno, analiza un tema en específico, pero vamos a ver cómo está el tema igual de valores en la sociedad, de acuerdo a la propuesta de este pequeño corto. Vamos a empezar, pero con otro, no con la abuelita Grillo. A ver dónde está. Aquí. Igual yo en la plataforma ya les he de poner los enlaces porque son cortos que ustedes los pueden encontrar en YouTube. Alguna vez los vi en Facebook y después me puse a buscarlos en YouTube. Ya. Entonces vamos a empezar con este. Por favor, préstenle atención, ¿sí? Porque la idea es como que podamos hablar justamente de este video. No se escucha, mi profe. ¿No se escucha? A ver, deme un segundito, corrijo eso. Me debe faltar poner algo aquí entonces. Ah, ya. Sonido share sound. Voy a repetirlo. A pesar de que solo es música, pero creo que la música que tiene de fondo influye en la psiquis. Ahí.
Listo. Cuéntenme qué les pareció el video. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo se relaciona con la materia? ¿Se relaciona? ¿No se relaciona? ¿Qué vieron? ¿Qué me dicen? Se me apaga la compu. ¿Sí me escuchan? Sí, mi profe, sí se le escucha. Dice, no me escuchaba. ¿Por qué no dicen nada? O sea, ¿yo qué le puedo decir, mi profe, del video? O sea, veo que es bastante superficial, o sea, es una... Ay, habla del... Ay, qué cansancio del... ¿Cómo es del... De que todo el mundo está enfocado en el teléfono, en cosas que no llenan, ¿no? Que las operaciones y cosas así, ¿no? Y que es un mundo vacío, ¿no? Que todo el mundo anda en una nube. Entonces, que cada uno cree o sea, se enfoca en eso, ¿no? De ahí, obviamente, con la pregunta que usted me dijo, si se relaciona con la materia. Ahí me quedé pensando, por eso no le contestaba. ¿Qué pienso de si es que se relaciona con la materia? Pues, ¿qué le diré, mi profe? Lo que puedo decir es de que estamos en un mundo bastante cambiante y que, chuticas, en su momento, en su tiempo, obviamente no había este tema de lo de la tecnología. Y pues obviamente cada uno vivía en su momento, cada uno sus intereses y ahora obviamente se podría decir que por ese lado se relaciona. Ahora cada uno ve los intereses en este caso con el tema de la tecnología, que siempre quiere uno estar a la vanguardia, y por ese lado podría ir que se puede relacionar con la materia, mi profe. Eso le podría decir mi profe. Gracias. Ya, muchas gracias, Daniela, también a usted. A ver, les voy a leer lo que nos dice Ray. Ray nos dice, dice, lamentablemente vivos en esta sociedad, mientras más evolucionamos, menos nos comunicamos. Vivimos de apariencias y de un vacío interpersonal. Sí, eh, dice que está ronca, creo que por eso no está hablando ahorita. Sí, y dice, se relaciona con la materia porque hasta cierto punto estudiamos cómo actúa y está la sociedad. A ver si dice algo más. No, no dice nada más. Eso nos dice Ray. ¿Qué nos dice Fernando? Eh, yo veo que sí se relaciona. Bueno, por mi lado, yo veo la discriminación hombre chico. Que la gente se enfoca más en los celulares ahora y no presta atención, ¿cómo se dice? Atención físicamente, o sea, vive en el mundo. Ya, Ya, sí, se me... vive en su mundo más claro. Y digamos, si uno se le pregunta algo, eh, en caso que la persona esté en el celular, como que se puede molestar a la vez, ya que bueno, están concentrados en el celular y el pobre chico tiene la desesperación de hablar, ¿no? Pero nadie lo presta atención. Ya. Gracias, Fernando. Ya. Justamente la idea de este video, o por qué lo había escogido entre algunos, es porque inicia con algo que pasa. Y no solo es el celular. Ya este creo que es como el ejemplo quizás más relevante en estos momentos de el tipo de sociedad en el que vivimos.
pero sí estamos muy individualizados, atrapados también, ¿no? En una burbuja. Bueno, mucha gente está como en este tema de atrapado en las redes, y en el TikTok. Yo no critico la tecnología, sí, eso sí, me gustaría aclarar, porque la tecnología es un gran avance que ha tenido la humanidad. Sin embargo, sí, el modelo de sociedad en el que vivimos, ¿cómo la usa? O sea, ¿cómo la usan las clases dominantes? O sea, ¿quién nos da qué tipo de entretenimiento para que estemos tan enajenados? Porque ustedes los ven, es como que no ven nada, es una enajenación. Cuando digo enajenación es como eh, no ver lo que está pasando alrededor, una falta de conciencia de lo que nos está rodeando y una falta de conciencia de entendernos a nosotros dentro, ¿no? De una sociedad como seres humanos, como un colectivo. Ya, ahora esto es un ejemplo, yo digo, como el tema del celular, pero podríamos poner otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando está el tema del mundial? El mundial de fútbol, ¿no es cierto? Es algo muy parecido, o sea, la gente está totalmente enajenada en esas épocas y está enfocada en los partidos de fútbol. Y para contar algo, cuando estaba en la presidencia Correa y en el tema de la presidencia de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, justamente en un mundial en donde la gente andaba así, pasó algo importante aquí en el país en el 2018. Hicieron justamente en esas épocas que la gente no presta atención a nada, hicieron una reforma a la Constitución, ¿ya? Se reformaron algunos artículos, ¿no es cierto? Y bueno, algunos de esos incluso permitían que el tema de las Fuerzas Armadas puedan disponer de la vida de los ciudadanos en caso de que tengan que defender la patria. Claro, no lo ponen de esa forma, lo pusieron como que hay que defender la patria, pase lo que pase. No me acuerdo las palabras exactas, pero la gente estaba tan enajenada en ese momento, o sea, tan entretenida en el fútbol que nadie dijo nada. Entonces puede ser también un mecanismo del modelo de ciudad, de sociedad que tenemos para justamente que la gente deje pasar tantas cosas. Aquí en el video vimos tantas cosas que dejaban pasar. Entonces vemos aquí primero es una total apatía hacia la sociedad en la que viven. Aquí hay este niño que es el personaje principal, que es como que él siente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, es uno entre tantos y a la final no puede hacer como mucho. Y acá tenemos otra escena en donde suceden este tipo de cosas en la sociedad en la que vivimos. Hay violencia, hay bullying. Voy a tomar ese ejemplo porque es como algo que está pasando y que tiene que ver con los valores de la sociedad, ¿ya? Y muchas veces este tipo de cosas, en lugar de, no sé, las personas actuar como entes que son parte de una sociedad, pasa lo que están haciendo acá, ¿no es cierto? Grabar o hacer mofa de, o quedarse viendo, como esto refleja como la falta de empatía. Uno de los valores también es la empatía, justamente. Entonces podemos ver una falta de empatía ante muchas cosas que pueden pasar. em, Igual aquí el tema de la enajenación está presente. Ahora, esto de aquí, del tema de la alimentación, tiene que ver con otra cosa que se conoce como la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿ya? Claro que no es un valor la soberanía alimentaria, sin embargo, digamos, es como un bien inmaterial de la sociedad. Y vivimos en un mundo en donde justamente nos han dicho que se debe comer, ¿sí? Y nos han puesto en la mesa este tipo de alimentos que a la larga, más allá de cualquier cosa, le hacen daño al cuerpo y reflejo de eso es un montón de enfermedades, etcétera. Entonces, para que vean cómo la ética, los valores, la moral que se reproduce o la falta de puede implicar muchas otras cosas. No solo va a ser como una cuestión no sé, de solo se comporta mal, sino que puede también reflejarse en otros aspectos, como el tema de la salud. Entonces, aquí había algunas cositas de la sociedad, ¿sí? Aquí teníamos otra escena, ¿no es cierto? Todo estaba cayéndose. Si ven ustedes, hay un incendio por acá, todo está pasando, pero
la gente está entretenida en otros asuntos. Entonces, lo que vuelvo a recalcar aquí, el tema de la enajenación y también lo que nos decía Daniela, ¿no? Cómo estos estereotipos también de belleza que se reproducen en la sociedad causan ciertos, creo, impactos de alguna forma en la sociedad, comportamientos, eh, incluso está relacionado por el tema de, digamos, de estos estereotipos de belleza con el asunto de, por ejemplo, el tema de trata de personas, que claro que tiene que ver con los valores de una sociedad porque estamos ahí, por ejemplo, el tema de trata de personas tiene que ver mucho con el tema del respeto a otro ser humano, de respetar la vida de otro ser humano, ¿sí? Con el tema de la justicia y la libertad también, porque claro, una persona que entra en estas redes de trata o que es captada para estas redes de trata es prohibida justamente privada de su libertad, que también se toma como un valor de la sociedad, ¿ya? Claro que aquí no está pasando esto con la chica, pero un poco para hablar desde la reproducción, desde los estereotipos de belleza y desde lo que nos imponen un poco en ese sentido. Y a la larga se refleja en otras cuestiones más graves. En este bus no me acuerdo qué pasaba. Bueno, en este bus sigue pasando lo mismo de la enajenación, pero aquí había algo de... ¿Dónde estaba? No recuerdo a qué altura estaba esta otra escena. Allá. Justamente esta escena, ¿no es cierto?, del acoso. El acoso, con qué valor creen que se relacione el tema del acoso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué valor estará inmerso con el tema del acoso? Ese es fácil. ¿Qué se está violentando ahí? ¿O qué está pasando? Respeto, mi profe. El respeto. Justo si ustedes recuerdan, hablábamos, ¿no es cierto?, en la anterior clase, me parece. Hablábamos del respeto, que es uno de los valores que entran dentro del ámbito de la moral. Pero cuando nosotros hablamos de acoso, de violaciones, de insultos, claro, este valor realmente queda de lado y sucede todo lo contrario, ¿no es cierto? El irrespeto, eh, que no solo a veces acaba o con una escena como estas en donde la chica puede salir corriendo, puede terminar con cosas mucho más graves, porque el tema del respeto a la vida yo creo es importante, como los femicidios. Ya cuando yo les hablo de femicidios, estoy hablando justamente de los asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujer. Recién hoy día veía en el Facebook una historia igual de una pareja en donde el esposo le mató a golpes a la esposa y en el Facebook subían como las imágenes de que ellos tenían, ¿no? Como en sus redes y eran imágenes totalmente lo contrario a lo que pasó porque eran imágenes donde estaban felices, alegres, etcétera, y resulta que a la final le termina asesinando, termina cometiendo un femicidio y claro, traza por el respeto y obviamente por otras cosas, porque no solo es el irrespeto, esto tiene que ver mucho con el modelo de sociedad en la que vivimos, primero es capitalista, somos mercancías, incluso los humanos, y por otro lado, aparte de ser capitalista, es una sociedad donde el patriarcado sigue vigente. El patriarcado es una cosa que se creó o que nació, ¿no? Cuando nace la propiedad privada, ¿sí? Entonces, nace la propiedad privada, generan mercancías y la mujer se convierte en una mercancía más dentro del tipo de sociedad en la que se fue desarrollando. Y nace el patriarcado. Este no es del capitalismo, esto nace mucho, mucho, mucho antes. Ya, había una cosa que se llamaba el rapto de la novia. Entonces, nace con estas cuestiones. Después de eso, el esclavismo, pero el patriarcado sigue ahí. Feudalismo y el patriarcado muta y se adapta. Después estamos en el capitalismo y el patriarcado sigue presente. Una muestra de esto es como justamente el acoso hacia las mujeres, porque es lo más común en general. Y se relaciona a la final
con desapariciones, trata, violencia. Entonces ustedes ven cómo se va tejiendo una sociedad que tiene dinámicas muy complejas y aún así la gente sigue dormida prácticamente. Si quieren como aportar algo, me dicen nomás. Esta era la de la belleza y claro, y también tiene que ver con otro valor aquí, con el tema de la verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claro, aquí esta es la realidad de esta mujer, pero en la pantalla es otra. Entonces también tiene mucho que ver con la verdad, con los estereotipos, con lo que la gente muestra hacia afuera. Y Daniela decía, claro, puede ser una vida quizás vacía, ¿no? Quizás muy solitaria también. Y eso lleva muchas veces a otro tipo de cuestiones como, yo qué sé, las depresiones, los suicidios, etcétera. Entonces vamos viendo cómo aquí se ve algunas cositas que pasan todo el tiempo en nuestra sociedad. Estaba esta de la cárcel de Verde queda. Bueno, esta más se relaciona con el tema de la justicia, ¿sí? Vamos a ver algo de la justicia, entonces después ahondamos en el asunto. Aquí seguimos con la poca empatía en la que vivimos, la enajenación. ¿Esta de qué era? Ah, esta también tiene que ver con el tema de estereotipos, ¿no? Cómo fue ella como cambiando por un personaje, que a los estereotipos en la ciudad, en la sociedad en la que vivimos es como un personaje que, no sé, puede ser tomado como alguien. O sea, el tema de la belleza, ¿ya? Nosotros también nos construyeron todo un discurso y todo un mundo de ideas sobre el tema de la belleza. Entonces hay estándares de belleza, no solo para mujeres, sino también para hombres. Porque claro, eh, podría o se suelen a veces en algunos discursos o en algunas cosas que uno lee, dejan de lado también de la otra parte, ¿no? De los seres humanos, que es el sexo masculino, ¿ya? Y también de ese lado se presentan, ¿no? Esta cuestión de estereotipos, este tema también de la venta de los cuerpos de estos seres humanos, también hay. También se presenta violencia, que cuando es denunciada lo que sucede generalmente es que en lugar de tomar en serio una denuncia de un hombre que ha sido maltratado, les cuento porque esto he escuchado en casos reales, ¿no? De personas que he conocido. En lugar de decir, claro, o sea, vamos a tomar medidas o alguna cuestión, los lugares de justicia que tenemos, eh, es como que dicen, pero, o sea, esto no es posible, o sea, niegan, minimizan estos hechos, o también, aparte de minimizar, se burla. Entonces, es como súper complejo, o sea, la violencia también puede ser al sexo masculino. Yo sé que eso es en menor medida, mucho, mucho menos que para mujeres, pero hay casos, ¿sí? Aquí seguimos con estas indiferencias, estereotipos. Right, claro, díganos. Levanto. Si se escucha, ok, si me escucho raro porque ando ronquita. Sí, Sí, profe, es como usted dice, es como en menos medida, pero a veces hay hombres que están en contra del movimiento feminista, que utilizan eso ¿cómo se llama esto? Para como formar un discurso que apoya totalmente el patriarcado. Entonces entran, es que los hombres también nos atacan y es como que sí, es cierto, hay hombres que sufren de acoso, hay hombres que sufren de abuso, tanto físico como mental, psicológico, verbal, muchos aspectos, pero no puedes comparar el nivel de que hay masculino con el femenino. No es lo mismo cuando las mujeres por años han sufrido eso, que sí, como mujeres y como personas que apoyan la igualdad o la equidad, tenemos que entender que sí, hay hombres que sufren eso y que apoyarlos porque hay mujeres que también son malas y hay personas que son crueles, pero también lo transgiversan
para su, ¿cómo se llama esto? Para su conveniencia, por así decirse, lo cual no está bien. Y ahí es cuando entra eso también entra la falta de valores, y ahí entra la falta de empatía, la falta de sinceridad, la falta de respeto hacia el otro sexo y cómo está sufriendo el otro sexo. Entonces, es feo. Gracias, Ray. Sí, es verdad, ¿no es cierto? Pasa de todo, como dice Ray, ¿no? Claro, puede haber hombres que quizás se hayan ligado a una lucha femenina, muy pocos, pero los hay. Claro, pero después de haber tomado conciencia real de lo que pasa en el tema femenino. Ahora, hay otros que en cambio utilizan todo, como dijo Ray, para construir discursos que realmente tienen una base patriarcal y que defiende los intereses y los privilegios en este caso, de un género, y además no solo de un género, sino de una clase social, porque no es lo mismo hablar de las mujeres pobres y violentadas, ¿sí? Que hablar de, no sé, de las mujeres ricas y con otros estatus, que quizás sí pueden acceder, por ejemplo, a la justicia o pueden tener ciertos derechos porque, claro, tienen el dinero. Pero hay otros sectores que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera eso, ¿ya? Y con eso no quiero ni minimizar la violencia que también se da, ¿no? En otros estratos. Sin embargo, ya a la larga, los resultados o en lo que termina cada una de las situaciones suele ser muy distinto. Pero hay que particularizar porque hay casos súper complejos también. Y claro, lo importante ahí de hablar de generalidades es entender que la base de todo esto es el patriarcado, ¿sí? Y el modelo de sociedad en la que vivimos. Porque como les dije, es una sociedad en donde todo se ha convertido en mercancía, incluso los cuerpos. Es por eso que se venden personas en las redes de tratas y por eso se las secuestra y por eso también se secuestra personas para sacarle los órganos y venderlos. Entonces, si ustedes ven, se relaciona mucho con el modelo capitalista, por un lado, y además con el patriarcado, porque mayormente cuando se habla de cifras de desapariciones, déjenme acordar, me parece el 67% de desaparecidos aquí en el país son mujeres, ¿ya? O sea, en su mayoría son mujeres. Y claro, la forma en que desaparecen suele ser como muy distinta a la de los hombres y muchas de ellas terminan asesinadas o lo que se encuentra de ellas son los cuerpos ya sin vida. Les voy a contar un caso, justo me acordé de un caso de Natalia Zumbía. Ella desapareció, me acuerdo, hace unos años, no me acuerdo cuántos años son. Y claro, sus familiares la buscaron. Yo estaba ahí en ese entonces en una organización femenina sobre los temas que tratábamos. Y claro, se acercaron a la organización y fue un caso bien fuerte. La buscaron, no se imaginan cuánto tiempo, y a los años lo que se encontró es un cráneo, pero en la búsqueda de otra desaparecida, de Juliana Campoverde, o ella también está desaparecida como 9 años. Entonces, un pastor la asesinó en cambio a ella. Es un pastor de una iglesia, asesinó a Juliana y claro, él en las declaraciones mintió porque dijo que el cuerpo estaba en cierto lugar. Entonces encuentran restos óseos, se encuentra entre esos un cráneo y resulta que eran de Natalia y no de Juliana. Y hasta ahora este tipo, este es un caso súper fuerte sobre justicia porque este pastor, de acuerdo a los derechos humanos y estas leyes que tenemos, puede acogerse al derecho al silencio y no habla. Ya está sentenciado por femicidio y todo, pero no habla exactamente qué pasó con esta chica, con Juliana. El caso de Natalia, la familia sigue buscando el resto del cuerpo, no se sabe tampoco qué pasó. Entonces se van encontrando cosas y cosas que tienen que ver mucho con los valores del tipo de sociedad en la que vivimos, cómo funciona esta sociedad, cómo somos mercancías, cómo somos objetos, cómo el patriarcado influye y por eso se asesina y se mata a mujeres. Y yo les conté 2 casos, pero hay un sinnúmero de casos que existen en ese sentido, ¿ya? De ahí aquí igual vemos el tema del respeto
a esta chica, ¿no es cierto?, a su privacidad, en todo caso, o a su vida, cómo el bullying a la larga termina haciendo que ella, no sé dónde estaba, pero estaba como aquí, se termina suicidando, ¿no? Y claro, vivimos en una sociedad en donde no se da cuenta de nada la gente, ¿sí? Y pueden arrastrar a una persona justamente por esta falta de empatía, esta falta de respeto. Este caso puede ser el bullying, a que llegue a suicidarse. Se ha visto también casos. Dígame, Ray, claro, siga. Ray. Ah, ahora sí, ya, es que no sé qué le pasa a mi micrófono, se descontrola. Sí, profe, que hacen eso, o sea, te empuja la sociedad, muchas personas la empuja, compañeros, la escuela, y después cuando lo hacen, vienen y dicen la típica, ay, ¿por qué no luchó? ¿Por qué dejó la vida tan fácil? ¿Por qué es tan cobarde? Y todo eso. Y el otro día, hoy, bueno, no el otro día, hoy, casualmente vi algo que hablaba del respecto de eso. Que no, si, las personas que se suicidan, ¿no? No significa que eso no tiene nada que ver con la cobardía, con el valor que tengan como personas, sino que es el sufrimiento que pueden llegar a sentir gracias a distintos aspectos que los explotan. Hay personas que tienen más tolerancia y saben luchar eso, pero hay otras que no, que lamentablemente vieron eso como la escapatoria para su sufrimiento, sea más rápida o sea más lenta, dependiendo de personas que lo ven como un acto de valentía porque tomas la decisión de literalmente dejar de luchar y hay personas que lo ven como una cobardía. Entonces, es bastante complicado ese tema porque, o sea, cada quien tiene su conceptualización de lo que puede llegar a ser el suicidio para una persona y cómo puede llegar a crear eso, ¿no? Entonces, es triste. Gracias, Ray. Sí, justamente como ven, puede ser de varios factores. Aquí vemos uno que arrastra a muchas personas, es el bullying, que se da más como en los jovencitos, a los adolescentes, pero eso sí traza por también los valores que les hayan inculcado en sus casas, en las escuelas, incluso de lo que ven en la televisión, porque la televisión y los medios de comunicación son un desastre a veces, ¿sí? Entonces todo puede influir en la formación de una persona. Y claro, y eso termina en escenas como esta, pero hay gente que no solo se suicida por bullying, la explotación, como decía Ray, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en donde la explotación es normalizada, o sea, que un ser humano explote a otros seres humanos para hacerse rico es normal, ¿ya? Porque él es el que puso el capital, ¿ya? Y el capital por sí mismo no produce más capital. Quien produce más capital o genera riqueza a ese capital puesto en un inicio es la fuerza de trabajo invertida por los trabajadores en el proceso productivo. Claro, eso no nos enseñan en ningún lado. Tuve que estudiar economía política como 5 años, creo, ¿ya? Eh, para entender eso. Pero eso es lo que pasa y es tan normalizado. Y los medios de comunicación como las redes sociales, la televisión, cumplen el papel de normalizar estas cosas, de invisibilizarlas. Y claro, hay mucha gente que también por la explotación laboral, sí, por la explotación que sufre, por la explotación sistémica, termina suicidándose. En pandemia sucedieron muchos casos de este tipo, ¿ya? Porque la pandemia dio pie a que muchas empresas sí puedan aprovecharse más de lo que ya se aprovechan de los trabajadores. Jornadas reducidas, es terrible. Yo sigo en jornada reducida, por ejemplo, por eso ahora vivo en Ibarra porque no me alcanza. Eh, Hubo despidos sin indemnizaciones adecuadas a la gente. Ejemplo de empresas, fue Tame, estos de Juan el Jury, que es uno de los grupos monopólicos más grandes del país. Ellos tienen plata, esta vida y la otra, pero no fueron capaces de pagarles a sus trabajadores y la gente en pandemia literal decía, nos morimos de hambre. Les cuento porque también salía como a las protestas de estas personas y escuchaba, ¿no? Lo que ellos decían y decían, ¿y de qué vamos a vivir? Habían trabajado en esas empresas años de años, ¿ya? Y los despidieron y era como una burla lo que les ofrecían como liquidaciones. Si les ofrecían $50, $200, después de haber trabajado, yo qué sé, 20, 19 años, 10 años. Entonces, ustedes ven, y la ley
no hacía nada. ¿Por qué? Porque claro, este grupo se cogió de ¿cómo es? La pandemia para poder hacer esto. Y aún a sabiendas de que es un grupo de los más ricos del país, o sea, las leyes estaban más hacia ellos que hacia la clase trabajadora. Ese es un ejemplo. Lo mismo pasó con Tame cuando fue liquidada por el Estado. La gente también salió como con liquidaciones irrisorias. Con Tony, eso fue el caso más, me pareció el más denso de todos. Les dieron a los trabajadores como liquidación $5. Y eso fue noticia en pandemia. Y claro, ¿dónde estaba el resto de sociedad o de clase trabajadora en apoyo a estos trabajadores? Entonces, como podemos ver ahí, esa explotación en ese tiempo sí generó que hay algunos suicidios. De estos casos concretos, no sé, no estoy segura. Pero de otros casos, claro, había noticias que decían se suicidó porque no tenía para darles de comer a sus hijos, se suicidó porque lo botaron del trabajo, etcétera. Y claro, y ahí no solo influye eso, sino que es todo un montón de cosas que pasa, ¿sí? En la psiquis del ser humano cuando pasan estas cosas y todo el peso de la explotación es tenaz, ¿no es cierto? Entonces terminan en estas escenas de suicidios por un lado, y otro problema que está ligado al tema de la explotación es el alcoholismo. Vivimos en una sociedad que es como el tema del alcohol muy normalizado. Ustedes vayan a cualquier parte que vayan, incluso al rincón más alejado del Ecuador, la gente toma un montón. Y es algo que dicen, no, pues es que es cultural. Claro, es cultural porque obviamente a las clases que dominan les conviene tenernos adormecidos, borrachos o drogados para que no hagamos nada en contra de lo que en realidad está pasando. En el campo es muy fuerte el tema del alcoholismo, por ejemplo, y el campo es uno de los sectores más explotados, ¿sí? De la sociedad en sí, sistémicamente hablando. O sea, es de donde sacamos como todos los alimentos, todos los materiales que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, es muy explotado. Al menos en el país, el campo es muy pobre, excepto si es que los dueños son como hacendados o como empresas monopólicas como las de, ¿cómo es este señor que se votaba para presidente? Álvaro Noboa, que hace monocultivos y es otro asunto y explota un montón de otros trabajadores. Él ya no entra como en este ámbito de campesinos, porque ya no es un campesino como cuando uno va y encuentra campesinos trabajando su propia tierra, ¿sí? Es otro asunto. El señor ya es parte de la clase capitalista que explota a otras personas y se hacen ricos. Entonces, vemos cómo esas cositas, aparte de ser como son o trazan, o por aquí traza el tema de la justicia sea, este modelo de sociedad es justo o injusto para ciertos sectores o para la clase que produce la riqueza, que son los trabajadores. Entonces, ahí les dejo nomás como la pregunta. Em, Veamos qué otra escena había. Bueno, esta es la misma. La gente no hizo nada, solo dejó que se suicide. Y a la final, igual, toda esta gente como tan enajenada, termina cayendo en el mismo hueco que estamos todos, porque nadie hace nada. Y bueno, y las condiciones de todos están como están, ¿sí? Porque la única forma para poder cambiar esto es que primero tomen conciencia, ¿sí? Y vean, ¿no? Cuál es la realidad en la que vivimos y también está en manos de la propia gente poder cambiar esta realidad. No sé, generar una sociedad con valores, incluso yo creo nuevos a veces, porque todos están como, en el tipo de sociedad que vivimos, están como al revés a veces. Eso. Eso sería como para comentar un poco del video. Sí, déjenme ver el siguiente que les quería colocar. Sigo en el otro, no me deja salir. A ver, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Veamos la abuelita grillo directo. Quería ver algo otros, pero me suelo alargar mucho cuando hablo, porque les cuento de todo. Disculparán nomás. La idea es como que vayan viendo ustedes el tema de los valores. Este de la abuelita grillo me gusta mucho.
Es un cortometraje, sí, que habla también como del agua, de la naturaleza, pero en el fondo tiene algo más, una cosa más profunda. Entonces yo lo conocí cuando daba talleres en barrios y hacíamos proyección de cortos. Y me parece muy ilustrativo para entender cómo funciona nuestra sociedad. Entonces les voy a colocar. ¿Qué le vamos a dar? Tengo hambre, además. Sí, tiene que preparar una buena comida para nosotros. Una chicha para todos. Sí, pasé. Otra.
dónde? Yaku yaku yakitu. Til banitai, til ayai puni, til ¿Qué nos pasa, Listo. Vamos comentando este. ¿Qué piensan de este corto? ¿Qué encontraron de la materia o qué encontraron en este corto? La violación a los derechos, mi profe. Ya, La violación a los derechos. Básicamente pienso que se identifica muchísimo, como le había comentado la otra vez, creo que fue con en China, que prácticamente ellos trabajan en su mano de obra, trabajan y obviamente no tienen ningún
o sea, no tiene ningún beneficio, ¿no? Entonces, la pobre viejita le explotaban y obviamente todo se veía eh, en repercusión en general, ¿no? En toda la sociedad. Y después cuando se fueron estos explotadores, obviamente las cosas fluyeron de mejor manera para beneficio de todos, ¿no? Es lo Ujú. que pude yo visualizar, mi profe, en el video. Gracias, Daniela. ¿Qué dice Ray? ¿Qué dice Fernando? Profe, yo creo que, o sea, algo que, bueno, yo vi dos partes, ¿no? La primera parte, que es la parte donde a la viejita, la abuelita, la botan del pueblo, ¿no? De la aldea, de su cosa, y lo único que se me vino a la cabeza fue cuando te necesitan, te quieren, y cuando te necesitan, te botan. Fue lo primero que yo dije, cuando necesitaron agua, y si era buena la señora, pero cuando la señora estaba emocionada y no hizo nada malo, para afuera, o sea, tú me dirás, pero bueno. Después algo tan absurdo como la mercalización de distintos tipos de aspectos, no solamente del agua, sino que de la comida, las distintas cosas que hasta cierto punto son de nosotros como naturaleza. Y llega el capitalismo, llegan las entidades públicas, privadas, a explotar todo este tipo de cosas para que uno tenga que tener algún tipo ¿cómo se llama esto? Que uno pueda lograr tener estas cosas que son parte del planeta, algo que uno podría tener en cualquier aspecto. O sea, es absurdo que uno tenga que, o sea, bueno, no es absurdo porque hasta cierto punto todo esto, pero claro, ahorita porque es normal, pero hace tanto cuando empezó esto era normal tener agua y de pronto, no es que ahora vamos a cobrar por tener agua. No es que ahora vamos a cobrar por una manzana que puedes agarrar en un árbol. Es que ahora vamos a cobrar porque compres un pescado. Entonces, como que tonto. Y cuando llegan al punto en que hay distintos países que si tú agarras de forma ilegal y no pagas el agua, que obviamente ya porque es normal, te pueden hasta meter preso. O sea, por agarrar una manzana de un árbol que no es tuyo, te pueden meter preso. Te pueden poner distintos tipos de multa y distintas cosas de castigo. Entonces, hubo una explotación y hubo una comercialización de algo que era del pueblo y para el pueblo, a un precio tan absurdo que hasta el punto que llegó que la gente tuvo que luchar por sus derechos. A la pobre mujer la explotaban no solamente por lo del agua, también por su canto, o sea, la usaron como una imagen y la explotaron y ya llegó un punto en donde ella ni siquiera podía hacer nada, o sea, ya era lo que le tocaba, fue obligada a hacer eso. Gracias, Ray. Fernando. Fernando. Se fue, Se nos durmió Fernando. se fue. No, aquí estoy. O sea, mi perspectiva del video, mi hija, es que yo en este video vi que la gente es muy interesada. Cuando tienes algo, te viene la de amigos. Pero cuando ya no tienes, por ejemplo, no, no ves, o sea, te quedas con un amigo. Eso me di cuenta y dije, y eso. Y eso. Ya. Ya, el interés. El Y interés. Al inicio no entendí y al final tampoco. Al inicio no entendía el final el tampoco. cochino interés, pues la gente es interesada. Cuando tú tienes algo, la gente se te apega. Y cuando no tienes, la gente no se te pega. Bueno, sí, pero o sea, ahí no solamente es ámbito, ¿cómo se llama esto? De lo que tiene, o sea, material o algo así, ahí cuando entra también mucha gente, que bueno, no llamaré falsa, pero como interesada, como tú dices, que vienen y dicen, es que bueno, uno nunca sabe cuándo necesitará algo de alguien más. Entonces se hacen amiguitos falsos, por así decirse. Yo no puedo hacer eso, o sea, yo soy tipo, si me caes bien, bien, y si no, pues te respeto y te saludo, hola, ¿cómo estás? Pero no vas a ser mi amigo y no esperaré nada de ti. Obviamente, si algún día me necesitas, ahí estaré porque soy buena persona, pero no voy a buscar de ti porque realmente no me caes. Ya. Si no le caigo, ingeniera, si no le caigo. Le cayó. Con eso me acabo bastante. Ya.
Tiene algunas cosas, ¿no? El video. Algunas cositas, bastantes, creo yo. Sí, este es un video, como ustedes ven, que está como hecho justamente en torno a la lucha por el agua. Ya, este tema de la lucha por el agua es real. Pasó en Bolivia. Hay una película súper buena, que no me acuerdo el nombre, pero pasó. Y sigue pasando en otros países. En México, ¿cómo es este cerro? El Cerro de San Juan. Si mal no me acuerdo, la minería llegó a acaparar el agua en esta zona. Y claro, el Estado le da todo el agua que necesite a la minera, de las fuentes hídricas, obviamente, y el pueblo tiene veda de agua. Entonces es una lucha que sigue pasando y ha pasado, ¿ya? Y como decía por ahí Ray, ¿no es cierto? Es por el tema de que alguien se adueña o del capitalismo, ¿no? Cómo mercantiliza todo, absolutamente todo. En este caso era como que esta abuelita Grillo producía, ¿no? Cuando cantaba ella, producía agua, ¿ya? Y de alguna manera en un inicio esta agua era como libre para todos, ¿no? Pero cuando el capital se dio cuenta de esto, o los capitalistas se dieron cuenta de esto, la convencieron para que cante con engaños primero, y ella fue a cantar. Entonces, primero fue todo de una forma muy amigable, ¿sí? Y cuando ella ya dijo no, fue todo a lo violento. Entonces, ahí vemos qué clase de valores tiene esta sociedad capitalista, ¿sí? Que simplemente va a buscar por los intereses de los más ricos o de los que están justamente lucrando de, por en este caso, sería de este ser humano. Y eso pasa, o sea, claro, este es como un ejemplo, una representación de una abuelita que canta y produce agua, pero si nos vamos a nuestras vidas, como decía Daniela, ¿no? En China, ¿qué pasa? O sea, la gente tiene que trabajar y le están exprimiendo literal su fuerza de trabajo en condiciones terribles, ¿sí? En condiciones que incluso, si les comenté, no, allá no pueden, no tienen ni siquiera derecho de ir al baño, tienen que utilizar pañal, o sea, hay empresas y empresas. Y quien se enriquece no son los trabajadores, sino que es el grupo que está justamente lucrando de esta fuerza de trabajo. Entonces, cuando ustedes veían a la abuelita Grillo aquí, prácticamente pasaba eso, ¿no es cierto? Ellos se enriquecían mientras ella producía y producía agua, y ellos cada vez les subían más el precio por el tema de la oferta y la demanda, obviamente. Entonces, la demanda era mayor, más precio, más precio. eh, y por ende se violó los derechos de esta persona, Daniela nos dijo, ¿no es cierto? Entonces, se ve, ¿no? Cómo dentro de este tipo de sociedad, puedo atreverme a decir, hay una doble moral, ¿sí? En el sentido de que nos dicen una cosa, pero en la práctica, quienes sí tienen, digamos, el poder para ser ilícitos, lo hacen, ¿sí? Y quedan impunes. Mientras que si ese ilícito viene del otro lado, de la clase trabajadora, es otro asunto, o sea, es todo el peso de la ley y es otra historia, ¿no? La que pinta para ellos. Hoy nomás hablaba con un señor de un taxi y claro, él decía, yo vi muchos ilícitos, dice, vi muchos delincuentes de terno. Entonces, básicamente él se refería a esto, ¿no? Que la ley para los ricos prácticamente no existiría. Pero del otro lado es otra cosa. Voy a poner un ejemplo de esto. Del otro lado está, por ejemplo, un vendedor ambulante. Entonces, de ese lado, la ley se aplica de otra manera. O sea, los vendedores ambulantes, solo porque están vendiendo en la calle y trabajar es un derecho reconocido por los derechos humanos, por la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, y todos estos entes reguladores que hay a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué pasa? Que los municipales, ¿qué es lo que hacen? Es justamente quitar los productos, golpear a esta gente. Entonces se viola este derecho al trabajo, claro, para este grupo o para esta clase empobrecida, mientras que por otros lados puede estar pasando un montón de cosas con los delincuentes de eterno, como decía este señor hoy día,
y no pasa nada. Entonces ahí sí vemos cómo la justicia, los valores se aplican acorde a lo que le conviene a la clase que se encuentra en el poder, ¿sí? Y yo creo que este video nos muestra mucho eso. Igual, cómo también se le priva de derechos, ¿sí? A las personas. Y mientras la gente no haga nada, no va a pasar nada, o sea, va a seguir igual. Porque al final, Ray me parece que nombró, dice, entonces la gente, ¿qué tuvo que hacer? Luchar, ¿no es cierto? Porque si no, iban a seguir pagando un montón de dinero por el agua que antes era gratis prácticamente. Entonces tuvieron que luchar eh, y enfrentarse para poder cambiar eso. Claro que es muy romántico lo que pasó al final de decir que, claro, la abuelita con su superpoder cambió todo. Eso no va a pasar en la sociedad real. Claro, este es un pequeño corto. En la sociedad o en la realidad nunca va a pasar que va a venir un superhéroe a cambiar las condiciones de vida de las clases empobrecidas, sino que la misma gente tendrá que organizarse y pelear por sus derechos. Ejemplos de eso aquí en el país, si se acuerdan el último paro o el paro del 2019, ¿ya? Sobre todo creo que el del 2019, o sea, no era casualidad que la gente salió a las calles por, yo qué sé, por molestar, no fue así. Fueron condiciones que empezaron a ponerse por parte del Fondo Monetario Internacional aquí en el país y justamente que violentaban muchos derechos. Cuando hablamos de derechos, ¿no? ¿Y derechos de quién? De la clase trabajadora, de la clase explotada. Entonces ahí venía una ley, no me acuerdo la ley, ay, no me acuerdo, el decreto, ciento algo era. No me acuerdo ahorita el nombre del decreto, pero este decreto venía como a quitar un montón de derechos que la clase trabajadora ha logrado gracias a su lucha. No es que antes había décimos porque el dueño de las fábricas quiso, o sea, no, los décimos se ganaron en pelea, en lucha. No es que la gente trabajaba 8 horas, trabajaba 12, 14 horas, ¿sí? En condiciones paupérrimas y con salarios muy bajos. Los niños y las mujeres eran los más explotados, por lo que hablaba hace un rato, por el tema del patriarcado. Y claro, cuando la gente luchó, se cambiaron algunas condiciones. La explotación sigue, eso sí, pero algunas condiciones cambiaron, quizás algunas cositas pudo ganar el trabajador. Y este decreto en el 2019 venía como a quitar un montón de estos derechos históricos o logrados históricamente por los trabajadores. Entonces, claro, y encima el costo de la vida, las condiciones, ¿no? Materiales del pueblo, hicieron que la gente se levante, ¿sí? Entonces, es como el ejemplo de lo que pasaba en este video. Entonces vemos como gracias a la lucha o a que la gente se organice, que tome conciencia, como les decía hace un rato, del tipo de sociedad en la que vive, de lo que está pasando, ¿sí? Y tome en sus manos su, digamos, su propia realidad, puede cambiar algunas cosas. Ya aquí la abuelita Grillo lo cambió, pero no va a pasar, eso es irreal. Pero el resto del video yo creo que vale la pena ver cómo prácticamente los derechos de esta personita fueron eliminados. Y claro, mientras pasaba eso, ¿cuál fue el papel que tuvo el Estado o las entidades de justicia que debían haber? Ninguno, pero cuando la gente se organizó, iba contra la empresa, ustedes vieron cuál fue la reacción del Estado, o sea, de las fuerzas represivas que maneja el Estado en sí. Entonces, la idea es poder ver otras cosas, ¿no es cierto?, dentro, o que ustedes también vayan tomando conciencia de la sociedad y cómo se manejan los valores en la misma, cómo, cuál es la ética o cuál es la moral que se maneja. ¿Qué tipo de moral existe en el capitalismo? Es por eso que yo les decía en las anteriores clases, la moral responde, ¿sí?, a un modelo de sociedad que específicamente va a responder a la clase que esté en el poder. Son prácticamente quienes ponen las reglas, ponen las normas, ponen las leyes, ¿sí? Y si hay alguna otra cosa que sí puede beneficiarnos, es porque la gente lo ha peleado o lo ha exigido.
no porque quienes están en el poder se lo otorgan como, no sé, como, bueno, hagamos un pacto, un arreglo, seamos, no sucede así, sucede todo de otra forma. Entonces es importante que ustedes vayan viendo eso. Entonces, en sí, decir que la moral va a responder en este caso al sistema capitalista imperialista en el que vivimos, en donde, claro, quienes tienen el poder van a tener también el control de las leyes del aparato judicial, que es como el representante de este valor que es la justicia dentro del país, por ejemplo. Van a tener la Asamblea Nacional también, ¿no es cierto? Que se supone que es en donde se aprueban las leyes para la gente, donde se hacen, pero estas a quien responden a la final. También el Ejecutivo, es decir, la Presidencia, este Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que son como los tres poderes principales. Después, dentro de nuestra Constitución está un cuarto poder, es, ¿cómo es que le llaman a este? Que tiene que ver con se me va el nombre, el cuarto poder, pero es como que dijeran que el pueblo, como la Defensoría del Pueblo, una cosa así. Pero en la práctica no es tan real tampoco, porque la Defensoría al fin y al cabo hace lo que diga el Estado, entonces rige a las leyes generales. Y de ahí hay autores que proponen el quinto poder, que son las Fuerzas Armadas. Pero ustedes han de ver, o vieron incluso en el video de la abuela Grillo, las Fuerzas Armadas, ¿de qué lado estarían? ¿No es cierto? Entonces, igual la justicia, ¿de qué lado estaría? Entonces, son valores que debemos analizar a fondo, más allá de los valores individuales que sí, también son necesarios. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Hay valores colectivos y hay valores individuales, ¿ya? Pero todo va de la mano porque al fin y al cabo todo se pone bajo el ente del modelo de sociedad en el que vivimos, un poco. No sé si tengan como algún otro comentario o preguntas sobre esto que hemos analizado hoy día. De mi parte, no, mi profe. Fernando, Ray, un mensaje sin ver. Ray nos dice, se supone que deben estar del lado del pueblo. Claro, eso es en el discurso, ¿no? Pero en la práctica ya vemos qué es lo que pasa. Lo que les contaba del 2018 es bien grave. Cuando se hubo esta reforma, justamente se reformó un artículo para que las fuerzas armadas defiendan al Estado pase lo que pase. Y si hablamos del Estado, obviamente es a todo su aparato, ¿no es cierto? Y claro, a la clase que está dentro de ese aparato. No decía que hay que defender al pueblo, pase lo que pase, sino lo otro. Díganos, Ray. No, sí, que eso le iba a decir, o sea, se supone que los militares, las Fuerzas Armadas son para el pueblo y del pueblo, se supone. Es el deber ser, cabe destacar. Lamentablemente vivimos en países que no pasa tanto eso. Por ejemplo, el caso de Venezuela, o sea, yo que soy venezolana, puedo hablar de este tema. En Venezuela pasa exactamente eso. Venezuela, la gente cuando yo me acuerdo que yo digo, sí, bueno, a mí no me lo han dicho mucho, pero conozco muchas personas que sí se lo han dicho. ¿Por qué no saca a Maduro del poder? Y es tipo, el pueblo no tiene el armamento para sacarlo cuando literalmente toda la fuerza armada está del lado del gobierno. ¿Cómo el pueblo se pone a pelear con eso si ellos tienen armas? Es casi imposible. Porque por esas razones, la otra vez yo estaba viendo un documental, no me acuerdo dónde era, pero creo que era en Netflix o algo así, que hablaban del por qué en Estados Unidos la gente pelea tanto por mantener sus armas, ya que obviamente en Estados Unidos es totalmente legal, teniendo papeles y todo eso, tener armas, pero porque es parte de su constitución. Hasta cierto punto, si vemos en el lado de defensa del pueblo, tiene mucho sentido que el pueblo tenga este tipo de armas para defender si llega a un punto más allá, ¿no? Apoyar a las Fuerzas Armadas, defenderse de las Fuerzas Armadas y del poder patriarcal. Pero hay otros factores que influyen más allá, mentales, gente totalmente mal de la cabeza y distintos aspectos, pero es complicado porque si llega un punto donde acá, como aquí en Ecuador, no quiere salir y las Fuerzas Armadas se ponen en contra del pueblo, es complicado poder ponerte en contra del patriarcado, ponerte en contra del Estado, de la gente importante, si
Literalmente los que tienen que apoyarte y ayudarte a salir de eso, apoyan a los que te están molestando y lo que te están haciendo mal. Entonces es complicado, pero lamentable, pero deberían ser del pueblo, pero no lo son. Claro, deberían, ¿no? O ese es lo que dicen, ¿no? O ese es el discurso que nos han metido, que es para el pueblo. Pero vemos en la práctica que sucede lo contrario. Entonces ahí si hablamos de moral, también es como ese doble discurso, esa doble moral, ¿no es cierto? Ya vista y plasmada ya como prácticas dentro del aparato estatal o dentro de la sociedad capitalista. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. No, nada. A ver, por hoy nos vamos a quedar ahí. La idea de hoy era justamente usar otro material como los videos para hablar de diferentes cosas que tienen que ver con la sociedad, con la moral, con la ética, con los valores y cómo está conformado y cómo en realidad estos están también, ¿no? O salen del tipo de sociedad en el que vivimos, cómo nos afectan como entes sociales, ¿sí? Eh, y cómo transforman o no la sociedad en la que vivimos. Ese era como un poco la idea, ver más allá también de lo que nos enseñan o de lo que nos muestran también, porque, bueno, yo también he recibido clases de ética y moral, pero no se discute de este tipo de cosas. O sea, es como vamos a las leyes, a los reglamentos, que es lo que ustedes necesitan de saber. Tienen que ser buenos trabajadores, tienen que saber sus deberes y sus derechos, fin. Ya, claro que vamos a ver eso también, pero también me interesa que ustedes vayan agarrando un poquito de conciencia y vayan viendo otros aspectos dentro de la materia. Eso, eso chicos, y siendo la hora, nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Les voy a colocar yo los videos, igual los enlaces de los videos para que hagamos una tareita. Esta vez sí vamos a poner tarea. Vamos a hacer como unos pequeños análisis críticos de estos videos. Sí, de los dos videos que vimos el día de hoy. Con eso como completaríamos esta parte de analizar un poco la sociedad y cómo se relaciona la sociedad con la moral y con la ética y con los valores, que es lo que ya hemos visto en las otras clases. Eso chicos, sin más, me voy a despedir ahí, siendo la hora, y desearles una buena noche y nos veríamos el día de mañana. La tarea va a estar hasta el domingo, así que tranquilos. Eso. Hasta Gracias, mi mañana, profe. Que tenga una profe. linda noche. Hasta mañana, que descanse. Bonita noche. Descansen.